Buenas a todos, hoy vamos a hablar de cómo afecta al equipo, qué puede suponer el último movimiento en el mercado de fichajes invernal del Fútbol Club Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang. ¿Cómo va a encajar en el Barça de Xavi? Empezamos. Bien, vamos a empezar como siempre para describir un poco al jugador, al futbolista, aunque muchos de vosotros ya lo conocéis, para describir un poco el perfil y cómo se comporta en el terreno de juego. Aubameyang es un delantero, pero no es un 9, es decir, es mucho más adecuado definir a Aubameyang como un atacante, como un delantero, que no como un delantero centro, porque realmente él es un delantero, es un atacante versátil, es un jugador que siempre es tan dinámico, que nunca le gusta estar fijando zona, sino que está moviéndose, y además es un jugador que puede ocupar las tres posiciones del ataque. Si dejamos a un lado un poco el perfil diestro, en el cual no se maneja del todo bien, no se siente cómodo, puede jugar tanto de 9 como de 11. Por las características suyas, por su olfato goleador, por las necesidades de los equipos donde ha estado, ha jugado mayoritariamente como 9, pero sus inicios fueron como 11, así que en las dos posiciones puede contribuir al Barça. Creo que en el Barça de Xavi lo vamos a ver, sobre todo aquí, en el centro, buscando el gol, porque en este Barça en el cual el gol va tan buscado, la cuota de gol va tan buscada, creo que tener a alguien con olfato goleador, con capacidad para moverse bien y que tenga facilidad para ver portería, como es Aubameyang, es oro puro aquí. Ponerle en uno de los costados y optar por otra opción en el centro creo que sería restar gol. Creo que al menos va a empezar así Xavi y vamos a verlo. Vamos a hablar de los puntos fuertes y cómo puede encajar y qué puede aportar Aubameyang al Barça. Lo primero que hay que decir es que Aubameyang es un futbolista que es muy bueno dando salidas al espacio, rompiendo en desmarques de ruptura. Es un jugador que, como os he dicho antes, nunca está estático, sino que siempre está en dinámico y que tira unas diagonales fantásticas, esa diagonal, esas caídas a uno de los lados, especialmente le gusta hacerlo desde la izquierda, se deja caer un poco hacia la izquierda para poder buscar una diagonal que le sitúe en referencia a portería. En este sector izquierdo central, ahí se mueve muy bien, pero, como os digo, busca muy bien las rupturas, los espacios, sabe ubicarse entre los defensas, estén donde estén, para poder dar opciones de pase. Esa es una característica muy buena suya. Luego, dentro del área, es un jugador que se maneja bien dentro del área, que tiene recursos, que utiliza la finta, que tiene buen disparo con ambas piernas y que tiene olfato goleador. De hecho, sus registros goleadores de esta temporada, vamos a hablar luego de esta temporada o sus últimas dos temporadas en la cual no se ha visto el nivel de Aubameyang, pero sus registros goleadores son buenos. Si cogemos los actuales, son 7 goles en apenas un poco más de 1100 minutos, son normales, son discretos, bueno, no están mal, pero si cogemos el histórico suyo de cifras goleadoras, vemos que es un jugador con gol. Ahí en las temporadas 2019-2020 y 2018-2019 promedió una buena cifra goleadora. Antes en el Dortmund hay un año donde accede prácticamente a contribuir con 40 goles, llega a los 38 goles. Y si cogemos un poco más el análisis un poco más amplio, vemos que de las últimas 7 temporadas en la élite, en 5 ha sobrepasado los 20 goles. Así que un jugador así, aunque no esté en su mejor versión, un jugador así nunca se puede decir que ha olvidado el hecho de, o ese olfato goleador, esa capacidad para meter goles. Como decimos, su principal hándicap es que su versión actual no es la mejor. Es un futbolista que, por su carácter díscolo fuera del campo, por también dentro del campo y dentro del equipo, ha perdido peso y ha perdido la titularidad en el Arsenal en los últimos tiempos, y esto le ha restado minutos y ritmo competitivo. Pero si el Barça, si Xavi, si él mismo es capaz de recuperar su versión anterior, estamos ante un jugador que tiene potencial, porque, como decíamos, tiene gol, tiene capacidad para hacer daño en las rupturas, tiene buen manejo del área y luego tiene muy buen juego aéreo. Es un futbolista que descarga bien, que activa bien el juego de cara y que tiene muy buen juego aéreo. De hecho,
él es un jugador con cierta talla, son 188 centímetros y una capacidad de batida y una fortaleza realmente atlética para poderlo hacer. De hecho, gana el 40% de los duelos, que para ser un delantero y para ser un delantero que además te ofrece salidas al espacio, está muy bien. El buen manejo en el área se acaba complementando, como decíamos antes, con buenas maniobras para poder sacar disparo, para el juego aéreo y luego para esa capacidad para fintar, para sacar algún regate, para hacer ese movimiento rápido que se genere a él mismo esa opción de tiro. De hecho, el 58% de sus remates van entre los 3 palos, en un registro que está muy bien, porque tiene un abanico de remates realmente diferenciado, puede utilizar las 2 piernas, la cabeza, y luego no duda en rematar de manera acrobática si es que la jugada lo pide, ¿no? Si es que lo pide, porque uno de los conceptos más importantes que tiene Aubameyang es que acaba muchas jugadas al primer contacto, la cual cosa ya sabéis lo que os digo siempre, es imposible de defender para cualquier defensa, pero obviamente tiene un jugador que llega aquí no en su mejor versión, sino habiendo bajado considerablemente en sus prestaciones, tiene debilidades. Obviamente el primero de ellos es el momento de forma. Seguramente Aubameyang necesitará mucha más implicación, mucha más capacidad para enrolarse en el sistema de juego y querer volver a recuperar su versión, pero por todo ello no llega en su mejor momento de forma física. En el escenario ideal, Aubameyang necesitaría una pequeña puesta a punto, pero el Barça no tiene tiempo, con lo cual ese es el primer hándicap. Luego, la contribución defensiva realmente es muy poca, es muy baja la que tiene habitualmente. Es un jugador que salta poco a presión y cuando salta lo hace descoordinado y que de algún modo cuando hay su marca cerca, cuando uno de los centrales o un pivote tiene el balón, no le acosa demasiado. Deberá cambiar radicalmente para alcanzar lo que quiere Xavi de su primer hombre, de su primera presión, que quiere que condicione, que oriente, que no robe, porque es muy difícil, si puede robar mucho mejor, pero es difícil robar siendo el primero, pero sí que condicione y que obligue a que la recuperación llegue al segundo o tercer pase, ¿no? Así que ahí deberá mejorar. Luego, el sector diestro a veces se le olvida, que también en esta zona puede hacer daño, ¿no? Su tendencia a ir hacia la izquierda, hacia el medio, a sus posiciones naturales, hacen que olvide un poco este sector y tiene que recuperarlo. Así que, bueno, con todo ello es una gran incógnita. La verdad es que Aubameyang, la actual versión de Aubameyang en el entorno Barça y con las necesidades, con las prisas entre comillas para que el Barça pueda tirar hacia arriba en la tabla clasificatoria, no dan mucho tiempo y realmente la llegada del delantero gabonés tiene parte de incógnita, pero una oportunidad también muy grande. Si él mismo, si Xavi es capaz de recuperar ya no diré a la mejor versión de Aubameyang, pero si es capaz de recuperar una buena versión de Aubameyang, el Barça lo va a notar y mucho, porque en esta zona de campo ha sido uno de sus grandes déficits. Y Aubameyang, con lo bueno y con lo no tan bueno, lo que es indudable es que tiene capacidad para meter goles, y eso es una de las cosas que más necesita el Barça. Así que vamos a estar atentos, pero como os digo, Aubameyang es un jugador de potencial dormido ahora mismo, pero si el Barça y Xavi es capaz de despertar de nuevo ese potencial, el Barça lo va a agradecer y mucho. El Barça va a mejorar y mucho.